Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Es para mí un placer y un honor estar aquí esta tarde y darles la bienvenida, como digo, a este salón de la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre, en la que hoy celebramos un acto muy especial. Se trata del nombramiento de don Carlos San Millán y Gallarín como primer cronista oficial de la villa de Alhaurín de la Torre. Mi nombre es Ana Rufián, muchos me conocéis, que ya me han estado saludando por ahí en la puerta algunos. Y como les decía, para mí es un auténtico honor acompañarles en este día tan importante para esta localidad y, por supuesto, también para don Carlos. Como él mismo se define, siempre tan humilde y elegante, él dice sobre su persona que es un mero docente, que ama la historia y que quiere a sus alumnos, pero para los que tenemos la suerte de conocerle y apreciarle, pues sabemos que es mucho más. Hablando estos días con una persona que tenemos en común, me decía, es que don Carlos es mucho don Carlos. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? Don Carlos es una de esas personas que gusta tener cerca, porque intercambiar con él unos minutos pues es aprender con mayúsculas. Exquisito y educado donde los haya, cariñoso, constante, disciplinado. Es usted, don Carlos, para muchos de nosotros, pura inspiración y, sobre todo, para esos que tenemos la alegría de poder llamarle amigo. Voy a pedir, en primer lugar, un aplauso para él. Bueno, pues nuestra intención hoy al reunirnos aquí, al venir a visitarle, que ya me consta que habéis venido de muchos sitios y que le tenéis un profundo cariño, con esa intención de que sea una tarde inolvidable para Alhaurín de la Torre y también, por supuesto, para él y para sus seres más queridos, pues vamos a dar comienzo a este acto. Y, en primer lugar, vamos a recibir en este escenario a don Manuel López Mestanza, que va a dar lectura al punto del Pleno por el que, por unanimidad, don Carlos San Millán y Gallarín es nombrado cronista oficial de esta localidad. Decirle de don Manuel que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, es concejal delegado de proyectos subvencionables de fondos europeos y otras administraciones, también de patrimonio histórico, y además es vicepresidente quinto de la Diputación Provincial de Málaga y responsable del área de Cultura, Educación y Juventud. Vamos a recibir, por tanto, a don Manuel López Mestanza. Un aplauso para él. Muy buenas tardes, bienvenidos a este salón de la Casa de la Juventud para este acto tan emotivo y tan entrañable con un amigo, como es Carlos San Millán. Quiero saludar al alcalde de Alhaurín de la Torre, a los compañeros concejales del equipo de gobierno, concejales de la corporación, al juez de paz, suplente, al querido alcalde de Antequera, Manolo Barón. Muchas gracias por estar aquí esta noche. A Alberto Arana también, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Antequera. Juan Antonio García Galindo, catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga. Hijos predilectos y adoptivos. Al oficial jefe de la Policía Local. A amigos, amigas que también os habéis desplazado desde otros puntos de la provincia de Málaga para estar esta noche aquí. Y, por supuesto, a todos los vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2024, acordó por unanimidad nombrar a don Carlos San Millán y Gallarín cronista oficial de la villa de Alhaurín de la Torre, de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Especial de Honores y Distinciones de esta localidad. Todos los que estamos aquí esta noche conocemos y apreciamos al profesor San Millán y nadie duda del trabajo que en los últimos años ha realizado en el municipio. Inmenso trabajo, diría yo. Una dedicación plena de horas y horas de esfuerzo que ha dado un fruto excelente con más de una veintena de trabajos. Pero quiero centrarme en un tema que, aunque pueda parecer lejano, está profundamente ligado a nuestra identidad, nuestra historia y nuestro futuro como comunidad, la figura del cronista oficial de un municipio.
¿Por qué hemos decidido crear esta figura? Alhaurín de la Torre es una ciudad de casi 50.000 habitantes que no puede perder su legado, no puede perder su historia, ni sus costumbres, ni sus tradiciones. Les puedo asegurar que ha sido una obsesión del alcalde durante los últimos 25 años conservar esto que les digo. Nunca ha regateado esfuerzo y presupuesto para rescatar y conservar esa historia. Siempre nos ha animado, especialmente a mi persona, a supervisar todos los trabajos que se han presentado y a poner en marcha innumerables proyectos encaminados a ello. El último ha sido el Archivo Histórico Fotográfico, con unos fondos al día de hoy de más de 150.000 imágenes. En cada rincón de nuestro término municipal, cada calle, cada edificio y cada tradición encierra historias que nos definen. Nuestra identidad no es solo el presente, es el resultado de las experiencias, luchas, logros y anhelos de quienes nos precedieron. ¿Quién mejor para custodiar y transmitir ese legado que el cronista oficial? El cronista es mucho más que un historiador. Es el guardián de nuestra memoria colectiva, la voz que rescata los relatos de nuestra comunidad para que no se pierdan en el tiempo. Su labor no solo es una tarea intelectual, sino un acto de amor por el municipio, por su gente y por sus raíces, lo que lleva haciendo Carlos tantos años. Imaginemos por un momento un pueblo sin memoria. Seríamos como un árbol sin raíces, condenados a olvidar de dónde venimos y, por lo tanto, a perdernos en el camino hacia dónde vamos. El cronista oficial nos ayuda a evitar ese olvido, recopilando documentos, investigando hechos históricos y, lo más importante, contándonos nuestra historia de una manera que podamos comprender y valorar. Pero su labor no se limita al pasado. También es fundamental para el presente y para el futuro. Al conocer nuestras raíces, podemos tomar decisiones más sabias y construir un porvenir que respete y preserve lo que somos. Además, el cronista tiene la responsabilidad de promover la cultura y las tradiciones locales, inspirando a las nuevas generaciones a sentirse orgullosas de su tierra y a participar activamente en su desarrollo. En un mundo cada vez más globalizado, donde las culturas tienden a homogeneizarse, el cronista oficial es un defensor de nuestra singularidad. Nos recuerda lo que nos hace únicos, fortalece nuestro sentido de pertenencia y, en definitiva, nos une como comunidad. Por estas razones, contar con un cronista oficial en nuestro municipio no es un lujo, sino una necesidad. Su trabajo trasciende al tiempo, pues lo que hace hoy, que será un tesoro para las futuras generaciones y que lo hereden mañana. Al apoyarlo, no solo cuidamos nuestro pasado, sino que también sembramos la semilla de un futuro lleno de identidad, orgullo y cohesión. Las funciones y tareas de un cronista oficial de un municipio están orientadas a preservar, documentar, investigar y difundir la historia y la cultura local. Responsabilidades como preservar la memoria histórica del municipio, difundir la cultura y la identidad local, proteger el patrimonio cultural y material, fomentar la investigación histórica y cultural, realizar investigaciones continuas, asesorar a las autoridades municipales, representar la historia del municipio y registrar el presente para el futuro. En resumen, el cronista oficial debe ser un puente entre el pasado, el presente y el futuro, un custodio de la memoria colectiva y un promotor de la identidad cultural. Su trabajo no solo enriquece a la comunidad en el ámbito cultural, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y cohesión entre los habitantes. Hagamos que nuestra historia no sea un susurro que se pierde en el viento, sino una voz firme que nos guía y nos inspira. Valoremos la figura del cronista oficial y reconozcamos su papel indispensable en la construcción de una comunidad viva, consciente y unida. Enhorabuena, querido amigo Carlos. Tiene un reto muy bonito por delante. Gracias de corazón por todo lo que nos has ofrecido en estos años y os deseamos desde la Corporación Municipal lo mejor para el futuro. Muchas gracias y tiene la palabra de nuevo nuestra querida Ana Rufián.
Pues nada, don Carlos, por si tenía algo de tiempo libre. Menudo reto, ¿eh? Muchísimas gracias a don Manuel López Mestanza por sus palabras y por darnos esa radiografía, ¿no?, de la importancia que es para un municipio tener esa figura de cronista oficial. Yo les introducía brevemente a don Carlos en mi presentación, pero hoy nos acompaña una persona que le conoce en profundidad y que comparte con él, pues, no solo inquietudes, sino también esa labor investigadora y docente. Así que, ¿quién mejor que él para acercarnos con más detalle a la figura del primer cronista oficial de la villa de Laurín de la Torre? A continuación vamos a recibir a don Juan Antonio García Galindo, al que paso a presentarle de forma breve, aunque hay que decir que su currículum es extenso. Pero bueno, les diré que él es catedrático de Periodismo en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Málaga, es director del Instituto Interuniversitario Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, también es director del Centro de Estudios Iberoamericanos en la Fundación General de la UMA, es medalla del Ateneo de Málaga, medalla de honor de la Asociación de la Prensa, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA entre 2002 y 2016, también vicerrector de Política Institucional de la UMA entre 2016 y 2020, vicerrector de Proyección Social y Comunicación de la Universidad de Málaga de 2020 a 2024. En su trabajo de investigación, pues hay que destacar que su carrera ha sido brillante, con obras que son todo un referente en el estudio de la prensa malagueña, una gran trayectoria, como digo, una gran labor investigadora y un trabajo que se ha plasmado en más de 100 libros, en artículos en revistas de reconocido prestigio, en actas de congreso y además ha participado en más de 160 cursos, seminarios y congresos tanto nacionales como internacionales. Él es mucho más, pero he tenido que resumir y concretar. Vamos a recibir en este escenario a don Juan Antonio García Galindo. Distinguidas autoridades, amigas y amigos, es para mí un honor y un placer participar en este acto de nombramiento de cronista oficial de la villa de Laurín de la Torre, en el que se otorga tal distinción a don Carlos San Millán y Gallarín, quien va a ser el primer cronista, como ya se ha dicho, oficial de la villa. Ojalá otros municipios sigan esta misma senda. Este acto me llena doblemente de satisfacción por la persona y por la ciudad. Por la ciudad, porque en Laurín de la Torre fui profesor y vicedirector del Instituto Gerald Brennan a finales de los años 80, de los cuales guardo todavía un recuerdo extraordinario. Y por la persona, por las razones que a continuación mencionaré, por ser un gran profesional y porque a él me unen la amistad y el respeto. Como ya ha explicado muy bien don Manuel López Mestanza, quien hoy dirige con acierto la política cultural de nuestra Diputación Provincial, así como, entre otras, el área de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Laurín de la Torre, este ayuntamiento creó en febrero de 2021 la figura de cronista municipal, que debería recaer en una persona física que se hubiera distinguido extraordinariamente en su labor de estudio, investigación y divulgación de la historia y el presente de la ciudad. Es cierto que a Laurín de la Torre ya había contado, sin saberlo, hasta su fallecimiento en 2011, con uno de sus cronistas más importantes, con una figura que yo no quiero olvidar esta tarde, que fue la de Julián Sesmero Ruiz, uno de nuestros grandes periodistas y un excelente investigador de la historia de Málaga y de su provincia, y que fue sin duda un ejemplo del mejor cronista. Gracias a él, a su familia y a este ayuntamiento de Laurín de la Torre, donde vivía y de la que fuera hijo adoptivo, cuenta con un centro de estudios e investigación ejemplar que alberga su legado y que promueve la historia y la cultura de Málaga y de Laurín de la Torre. Su figura, estoy seguro, será siempre un ejemplo a seguir. Estoy convencido de que la decisión de crear la figura de un cronista oficial que fomente el conocimiento de la historia del municipio tiene mucho que ver con el convencimiento de su alcalde y de su concejal de Patrimonio de la importancia que la investigación histórica tiene en los procesos de identidad y de desarrollo de los pueblos y de las sociedades humanas. Este convencimiento, estoy seguro que tiene también que ver de alguna manera
con la labor que realizó en vida Julián Sesmero, que hoy continúa con su legado puesto a disposición de los estudiosos y del público en general. Pero sobre todo tiene que ver con la labor de un ayuntamiento que es consciente de la importancia que tiene preservar la historia y la memoria de Laurín de la Torre para las generaciones venideras. El archivo digital de la historia de Laurín de la Torre, como ha mencionado además el propio concejal, y el Museo Andaluz de la Educación son una muestra más de esa preocupación. Así que muchas gracias, alcalde, por impulsar y apoyar estas iniciativas que trascienden a las meramente culturales. Ha escrito Juan Antonio Alonso Resalt, presidente de la Real Asociación de Cronistas Oficiales, que la historia de muchos municipios españoles está en directa relación en muchas ocasiones con la labor investigadora de los conocidos como cronistas oficiales locales. La proyección de pueblos y ciudades, de sus aconteceres presentes y pretéritos, se debe en innumerables casos al amor y a la paciente y desinteresada labor de estas personas, muchas veces anónimas, que se han convertido en auténticos guardianes de nuestra historia. Precisamente hoy vamos a asistir al acto del nombramiento de uno de esos guardianes de la historia. En febrero de este año 2024, la Corporación Municipal aprobó de manera unánime el nombramiento de don Carlos San Millán y Gallarín, profesor e historiador vinculado a Laurín de la Torre, donde vive y de la que también es hijo adoptivo. La decisión no pudo ser más acertada. Carlos San Millán es un intelectual inquieto, prolífico y polifacético. Un trabajador de la enseñanza infatigable que ama su trabajo y un historiador apasionado por la investigación que disfruta aún más con ella cuando hace partícipes a sus alumnos. Porque para el profesor San Millán, la investigación forma parte inseparable de su rutina docente y la historia de Alaurín de la Torre es la materia prima que el doctor San Millán utiliza para convertir la investigación en un proceso de aprendizaje. No habrá mejor cronista que este que sabe combinar estos dos enfoques, investigar para conocer lo que no sabemos y enseñar lo que se descubre para avanzar en el conocimiento de nuestro pasado. Investigación y pedagogía, tanto monta tanto, como partes de una gran tarea. Que el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre sepa valorar, y estoy seguro de ello, el beneficio cultural y social que el buen cronista desempeñe es un reto fundamental y una aspiración presente y futura para el buen gobierno. Tengo la suerte y el placer de conocer a don Carlos San Millán Gallarín hace ya algunos años. Desde el primer momento mantuvimos una relación muy cordial basada siempre en el respeto mutuo personal y profesional. Su espíritu inquieto y la gran vocación que muestra y que desprende son cualidades que siempre me predispusieron a colaborar con él en todo aquello que yo podía atender. Carlos San Millán es licenciado en Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia por la Universidad de Málaga. Doctor en Historia de la Educación por la misma universidad, con premio extraordinario de doctorado. Su tesis doctoral fue reconocida con una mención de honor del Premio Málaga de Investigación en la sección de Humanidades y es también máster oficial universitario en la España contemporánea en el contexto internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y además ha ampliado estudios de Historia, Geografía e Historia del Arte en las universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Internacional de Andalucía, Internacional Menéndez Pelayo y Universidad de Navarra, entre otras. En la actualidad sigue trabajando como profesor de Geografía e Historia en el Colegio El Atabal de Málaga, donde desempeña la jefatura de estudios. Imparte docencia como profesor asociado en el grado de Pedagogía en la Universidad de Málaga y el pasado año se incorporó a la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, donde desempeña sus funciones académicas como profesor del máster en profesorado de enseñanza secundaria. Carlos San Millán es, por tanto, un brillante docente, lo que demuestra a diario en los niveles educativos en los que trabaja.
desde la educación secundaria hasta la universidad, ya sea en el Colegio La Taval, en la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga o en la Universidad Isabel I de Castilla, ya sea en la formación de jóvenes o ya sea en la formación de los futuros profesores y maestros. Sobre su propio trabajo escribe el propio Carlos Samillán. Él dice: «Mi amor por la enseñanza y la investigación crece por días, pues considero que los docentes somos unos privilegiados porque formamos y enseñamos a las generaciones venideras. Nuestro objetivo, añade, es afrontar todos aquellos retos que nos permitan luchar por una sociedad mejor y más justa». Este sentido humanista de la tarea docente lo traslada por igual a su trabajo como historiador. Por eso, Carlos Samillán es también un excelente investigador, un investigador honesto y profesional, autor de una prolífica obra que tiene en la investigación científica su principal fuente, pero que no olvida la importancia de la divulgación y de la didáctica como herramientas para llegar a los estudiantes y también a los ciudadanos, fruto, como es, de una concepción académica y formativa unitaria en la que la docencia y la investigación se unen. Tras fijar su residencia en Alhaurín de la Torre en 2003, su vinculación con la localidad fue creciendo y haciéndose cada vez más estrecha, hasta el punto de que la mayor parte de su producción académica y científica ha girado sobre esta ciudad. Desde entonces ha escrito 20 libros y más de 10 artículos científicos sobre la historia contemporánea de Alhaurín de la Torre y ha dictado numerosas conferencias sobre su localidad. Su aportación al conocimiento de la historia local de Alhaurín de la Torre es, por tanto, fundamental. Ningún tema de Alhaurín de la Torre escapa a la pluma de Carlos Samillán. Destacan sus estudios sobre enseñanza y maestros, el ferrocarril, la prensa, el asociacionismo obrero, la fotografía, la Segunda República, el franquismo, la sanidad, la religiosidad popular, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, un amplio abanico de temáticas que nos muestran la rica y poliédrica historia alhaurina y el carácter polifacético de su autor. Pero Carlos Samillán no es solo un investigador y un docente reconocido. Su inquietud le lleva a comprometerse también en otras actividades intelectuales. Miembro del Grupo de Investigación de Historia de la Educación de la Universidad de Málaga, asesor del Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, columnista de El Sol de Antequera, asesor, entre otras cosas, también del Museo Andaluz de la Educación de Alhaurín de la Torre. Yo quiero acabar esta breve presentación deseándole a don Carlos Samillán y Gallarín los mayores éxitos en su nueva responsabilidad como cronista municipal, que ahora contrae definitivamente con todos los ciudadanos de Alhaurín de la Torre. Su competencia está suficientemente demostrada, pues su obra es extensa y de calidad, y recoge la mejor tradición alhaurina, que ha contado con historiadores y cronistas de la talla de Alberto de Messerman o del propio Julián Sesmero, que antes he mencionado. Alhaurín tiene un futuro esplendoroso en el marco del área metropolitana de Málaga, como ciudad residencial, aeroportuaria y también cultural. Su privilegiada ubicación geográfica es un factor de gran impacto en su desarrollo, pero lo es igualmente su capacidad para aunar modernidad y tradición y saber apostar por el futuro sin renunciar a sus indiscutibles señas de identidad. Estoy firmemente convencido de que la labor del flamante cronista oficial que hoy se nombra contribuirá sin duda a incrementar esa apuesta de futuro desde las raíces de su propia historia. Muchas gracias y enhorabuena al doctor Samillán. Y muchísimas gracias también a don Juan Antonio García Galindo por hacernos ese acercamiento tan detallado a la figura
del primer cronista oficial de la Villa de Alhaurín de la Torre. Bueno, yo creo que como decimos en televisión, ¿no?, por alusiones, ¿no?, ya que hemos hablado tanto de él, pues tendremos que escucharle. Ha llegado el momento de recibir en este escenario al gran protagonista de este acto, don Carlos San Millán y Gallarín, un enamorado de la docencia, de la historia, de la investigación y, por supuesto, de este rincón tan bonito en el mundo que es la Villa de Alhaurín de la Torre. No sé si lo han comentado, pero yo voy a destacar, ¿no?, que también en toda esa carrera, esa labor investigadora y como escritor, como docente, también hay una tesis doctoral dedicada a la localidad, ¿verdad?, que ha sido reconocida con una mención de honor del Premio Málaga de Investigación en la sección de Humanidades, importante, aparte también de esos 20 libros, de esos artículos, esas conferencias. Bueno, me callo porque seguro que están deseando, como yo, de escuchar al protagonista, insisto, de esta tarde. Vamos a recibirle con el cariñosísimo aplauso que se merece. El micrófono es suyo, don Carlos. Bien, buenas tardes. No sé ni por dónde empezar, porque creo que he reunido a las mejores personas que podía encontrar para decirme piropos y ya me he quedado sin voz. Me han dicho tantos piropos que yo creo que o es algo mentira o yo no sabía que podía ser tan bueno, pero creo que sigo siendo como soy, un humilde docente que hoy está aquí arropado por la gente que le quiere, por la familia, por las autoridades políticas, por las autoridades civiles, en definitiva por todos los que yo quería hoy que estuvieran para acompañarme en este acto tan bonito. Realmente que no sé por dónde empezar, porque me encontraba hoy con una situación muy difícil, pero tenemos que abordar esta situación. Por lo tanto, vamos a dar paso a ella y así iremos conociendo. En primer lugar, buenas tardes a todos, gracias de corazón por venir. Don Joaquín Villanova, gracias con mayúsculas. Don Manuel Jesús Barón Río, gracias igualmente, alcalde de Antequera. Don Juan Antonio García Galindo, yo creo que todos habrán pensado que nos conocemos de hace tiempo. Ha tenido que exagerar muchísimo porque no, o entonces no duermo, porque es imposible que uno haga tantas cosas, ¿no? Don Manuel López Mestanza, Alberto Arana, concejal de Antequera, director del museo, doña María Alfambra, don Sergio Mata, don José Andrés Alonso Lopera, inspector jefe de educación. Me tengo que ir parando porque si no acabo emocionado. Gracias a todos de verdad por venir. Gracias. Doña María del Mar García del Olmo, hija de quien fuera gobernador civil, que ha venido expresamente desde Sevilla. Gracias de corazón, sabe que se lo digo, de corazón por desplazarse desde Sevilla aquí. A Trinidad también, que es la historiadora del margen. Gracias a todos y cada uno, a Salvador David, no sé, a los que ya me conocéis del pueblo, a todos, gracias de verdad. A mis queridos alumnos de la Tabal, hoy ya convertidos todos en algunos ya muy mayores, ¿no? Pero ahí he estado, no puedo decir nada más que gracias de corazón. Sabéis que eso es mi vida, lo que hace cada día que siga con más entusiasmo para no parar ese motor que tengo que tener dentro y ese gusanillo, aunque siempre me sitúo en la casilla de salida, nunca progreso, pero siempre tengo ganas de hacer cosas, ¿de acuerdo? Así que gracias a los compañeros de la Tabal, que lleváis aguantándome 27 años, a los del pueblo de Alhaurín que me adoptaron, yo digo que me adoptaron por lástima porque ya no podía ser más pesado. Así que a todos gracias con mayúsculas expresadas en 1 millar de veces, porque un poco se me quedan así cortas. Yo quería dedicar hoy porque los que estamos, lógicamente, pero hay muchos que no están, eso lo tengo muy claro, y quería que me acompañaran. Vamos a ver si empezamos y rotamos esto para que, disculpadme un momento, que lo tenía apagado, a ver si ahora va, perdonad, ahora. Entonces decía que quiero que me permitáis que le dedique este acto, en definitiva, también a mis padres, y sobre todo a los que están detrás, a los que están debajo. Ellos saben que los tengo hoy a mi lado. Son todos los alhaurinos que hoy me están acompañando desde el cielo y ellos son con los que he trabajado día a día, codo con codo. Acudí a personas con más de 60 años hace 20 años y a todos hoy, pues ya seguro lo estamos contemplando desde el cielo. Nos faltan algunos, pero todos ellos son personas que me ayudaron, que me atendieron a deshoras, que me decían, don Carlos, va usted siempre con una intensidad tremenda, pero son personas que han hecho posible que hoy yo esté aquí. Ellos son la fuente oral y yo os pido que le demos un aplauso para los que hoy nos acompañan desde el cielo, de verdad que sí. Voy a reincidir en eso. Saben que los tengo porque es que sin ellos no hubiera hecho nada. Por lo tanto, quiero compartir este título de cronista con ellos.
No puedo, antes de empezar, diríamos, el por qué estoy aquí, sin poner también esta fotografía. Quiero a los alaurinos que me conozcan donde trabajo a diario. Lo que me hace cada día estar más feliz, lo que me hace cada día levantarme con más fuerza, lo que me hace cada día seguir luchando. Es verdad que pivoto cada día sobre 3 elementos: el Colegio La Taval, la Universidad de Málaga y recientemente la Universidad Isabel I de Castilla en Burgos. Pero son 2 los lugares sobre los que desarrollo todos los días mi empleo. El que me copa todo el tiempo y espero que siga así, como diríamos en latín, per secula seculorum. Es el motor de mi vida, es el Colegio La Taval, donde todos los días, con un enorme interés, con un profundo amor, hago para que mis queridos alumnos se sientan cada día más a gusto, con un equipo al que me honro en pertenecer y en el que trabajamos codo con codo para que este colegio sea cada día más lo que es: un pequeño, grandísimo colegio con una formación en valores tremenda. Así que gracias a los compañeros por haberme acompañado, gracias a los alumnos que me habéis acompañado hoy. Me habréis visto muy mayor, así que lo siento, pero el tiempo me va pasando muy rápido a mí. Gracias a todos los alumnos de La Taval que estáis, a los compañeros y a la dirección y compañía. Dicho eso, tenemos que partir. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cuál ha sido el camino recorrido? ¿Por qué soy yo cronista de Alaurín de la Torre? Y ahí me pregunté, ¿qué les digo yo a estas personas que van a venir a escucharme hoy? ¿Cómo miro para atrás si me da miedo? Tengo vértigo, sinceramente. Si es que no me doy yo crédito de lo que he hecho en estos 20 años. Pero sin perder la humildad, porque han sido tantas horas que ¿qué podía yo recuperar hoy? Han sido tantas personas con las que he hablado, han sido tantos kilómetros, han sido tantas llamadas de teléfono, hoy WhatsApp, pero estamos hablando de hace 20 años, llamadas de teléfono a las 10 y a las 11 de la noche, pero algo tenía que hacer, ¿no? Algo tenía que hacer para deciros que quiero que hoy conozcáis lo que he trabajado sobre Alaurín de la Torre, una localidad que hace escasamente 70 años contaba entre 4 y 6.000 habitantes y que hoy estamos rondando ya los 50.000 habitantes. Quiero que vean ese Alaurín de la Torre como era, no el que yo conocí, pero ese Alaurín de la Torre entre el 57 y el 59, que no pasaba prácticamente de unos 6.000 habitantes, en una fotografía aérea buenísima. Esa zona del centro que aparece ahí, la vemos hoy aproximadamente 40 años más tarde, completamente llena de barriadas, completamente con un trazado urbanístico muy moderno que se corta en reticular y, en definitiva, un Alaurín distinto al que todo el mundo quiere venir a vivir. Alcalde, nunca lo olvide, porque tenemos una ciudad que realmente ofrece cosas que no encontramos en otro lugar. Pues sobre esta localidad es sobre la que yo no he dejado de trabajar y preguntarme a diario desde hace prácticamente 20 años. Os voy a ir diciendo en primer lugar dónde acudí a las fuentes, porque la conferencia, la charla que os voy a dar, voy a intentar por todos los medios ser coherente en lo que voy a hacer, porque quiero haceros una idea de cómo lo hemos trabajado, para que cuando vayáis por esa puerta, lo vayáis, igual que yo le diría a mis queridos alumnos, penséis que todos hemos aprendido. Yo también de vosotros, porque si habréis puesto atención, habremos aprendido. Lo primero es que voy a deciros de dónde fuimos sacando la información para sacar esos 20 libros. En el Archivo Municipal de Málaga he ido buscando siempre la información que está en la Alameda Principal, dedicada sobre todo a todos los periódicos que se editaron en Málaga a finales del siglo XIX y siglo XX. Pongamos, por ejemplo, El Popular. Hemos mirado más de 120 cabeceras, más de 20.000 páginas y hoy en día online. Hace 20 años eran tardes y tardes de verano. El Archivo el Archivo Histórico Provincial de Málaga, con unas instalaciones extraordinarias. De este Archivo Histórico Provincial fuimos sacando todo lo que son los expedientes de los maestros, porque ha sido siempre para mí una obsesión buscar siempre el nombre de Alaurín de la Torre ligado a cualquier elemento. El Histórico Provincial me ha dado una documentación riquísima para conocer realmente cuál era el perfil de cada uno de los maestros. ¿Cómo no mencionar el Archivo General de la Diputación? En este he ido relativamente reciente sacando una información extraordinaria, una información que ahora me está trayendo un poco casi sin dormir, porque quiero ponerle cara a las 2.500 personas que pudieron votar aquí en Alaurín de la Torre hace 100 años. Se ha debido ir la luz por algo, la cámara ahora, ¿no? Bien, perdón. Bueno, pues este archivo, digo, que recientemente me facilitaba una documentación única y extraordinaria, que es el censo de las 2.400 personas que ejercieron su voto en Alaurín de la Torre en el año 36. Estoy haciendo inventario calle por calle, porque tengo bancos de imágenes para tratar de poner cara en un álbum fotográfico que sería único para ver las caras de aquellas personas que votaron hace 90 años. Es un trabajo titánico, porque tengo otro frente abierto, pero es una documentación interesantísima. Otro archivo al que he acudido para información, el Archivo General de la Universidad de Málaga. Impresionante ese archivo, porque nos facilita, en definitiva, lo que son los expedientes de todos los que estudiaron en la Normal de Málaga.
podemos tener lo que sería su, en definitiva, expediente personal y los mismos exámenes. Eso que ustedes tienen ahí a la derecha es un examen de lo que hacían los alumnos en el año 1920. Por ejemplo, ese del alumno después profesor Ramón San Juan Flores. Y cómo no puedo olvidarme nunca del CTI, no los he visto por ahí, no sé si estarán, de mi querida Mercedes Jiménez Bolívar, no le veo ahora mismo por aquí, a lo mejor estaban, y Javier Ramírez. El Centro de Tecnología de la Imagen recoge prácticamente toda la documentación que emanaba del fotógrafo Javier Arenas, un sevillano de Sevilla que vino aquí a Málaga a comienzos del año 20. Este nos dejó un banco de imágenes tremendo, en imágenes tan extraordinarias como esta, que yo luego he ido plasmando y utilizando para ciertos libros. La llegada desde la calle Álamo a la Plaza de San Sebastián. O esta otra misma imagen, que aquellos que conozcáis bien Alhaurín de la Torre, el centro, demuestra que en Alhaurín de la Torre las cosas han avanzado muy rápido. Hemos hecho una inversión, alcalde, se ha hecho una inversión. Cuando yo digo que en Alhaurín de la Torre se ha trabajado con intensidad, es poco, porque es que estas fotos tienen prácticamente 70 años, no tienen más. Y Alhaurín de la Torre se ha transformado de punta a punta, se ha transformado desde la A a la Z. O no ha dejado también otras imágenes, como por ejemplo esta, que demuestra lo que hacía un pueblo hace 70 años, concentrarse en torno a una plaza, todo ese pueblo que estaba en torno a unas 4.000 personas, he hecho una contabilidad de esas personas, estamos hablando ahí de unas 2.500 personas concentradas en esa plaza, prácticamente más la mitad de la población se concentró para recibir al señor don Manuel García del Olmo, que está aquí hoy su hija acompañándonos y que nunca sabe cómo agradecerle que haya venido expresamente desde Sevilla. Este archivo me ha dado muchas tardes de gloria, que diríamos, pero también muchas tardes de mucho trabajo, porque no en esta imagen que se hace casi un imposible, pero sí en las anteriores, tratar de buscar quién eran todas esas personas. Y otro archivo al que yo también he seguido acudiendo, lo hago también desde casa porque está online, el archivo Díaz de Escobar. Este archivo, el Museo de Artes Populares, justo en el pasillo de Santa Isabel, este me ha facilitado toda la documentación para el avisador malagueño. A través de ese periódico he podido ir haciendo un barrido de todo el Alhaurín de la segunda mitad del siglo XIX. Recuerden este periódico porque cuando terminemos mi intervención verán qué interesante es para recoger toda la gente que pasó por Alhaurín de la Torre entre 1850 y 1900. Otro archivo interesantísimo para mí, el archivo Juzgado Togado Militar. Y ahí sí le voy a ir haciendo alguna parada, porque no quiero ir rápido y sí quiero que pongan a interés. No voy a olvidar jamás en la vida cuando me presenté en el archivo Juzgado Togado Militar el 20 de julio del 2003. Jamás en la vida lo olvidaré. Apareció el juez Togado Militar, me dijo, señor San Millán, ¿qué desea? Y le dije, vengo a buscar la información del maestro Emilio Castro Robledo. Yo no sé cómo se lo dije, pero me dijo, por la forma en la que usted me lo ha dicho, se lo voy a dar. Hoy está aquí su nieto, don Emilio Castro. Sabe que no lo tengo ahora mismo localizado, allí al final. El nieto del maestro Emilio Castro Robledo, que mientras yo esté viviendo, irá conmigo de la mano. Entonces eran otros momentos, no se hablaba ni de memoria histórica. Y este señor juez me dijo, ¿para qué busca usted esta información? ¿No? Han pasado ya 21 años de eso. Por eso digo que hemos transitado por duros caminos y con unos zapatos que son difíciles hoy de mirar, porque eran momentos muy duros. Hace 21 años no era lo mismo que ahora. El archivo Juzgado Togado Militar me ha dado una documentación riquísima que todavía tengo que mirar para recoger toda la documentación de aquellas personas que fueron en definitiva juzgadas con motivo de la Guerra Civil. El Archivo Universitario de Granada. ¿Qué decir del Archivo Universitario de Granada? En el que está toda la documentación de la Escuela Normal prácticamente en cuanto a apertura de colegios de la provincia de Málaga se conserva en el Archivo Universitario de Ciudad de Granada. Y yo siempre he acudido, aunque no haya nada de Alhaurín, porque siempre he pensado, podía haber algún maestro de Alhaurín, es decir, todo lo que haya que tenga algún enlace con Alhaurín lo tenía que tener, para que en ratos libres pudiera ir buscando algún enlace con Alhaurín de la Torre. Ahí se conserva principalmente, como digo, lo que son los expedientes de las aperturas de los colegios de la provincia de Málaga. Un archivo que me abrió la luz. Mi querida Laura Bocanegra, se lo digo así, ¿no? La directora del archivo de la Fundación Telefónica, a la que tuve el gusto de conocer, me tuvo que atender después de las veces que la llamé. Yo ya no sé cuánto la llamaba. La llamaba por la mañana, por la tarde, por la noche y ya dijo, lo voy a atender a este hombre porque si no, no me va a dejar tranquilo. Hasta que conseguí llegar a poder localizar las guías de teléfonos. Era una fuente para mí, estaba continuamente, ¿dónde acudo por información? ¿Quiénes vivían en Alhaurín? Sabía que existían las guías de teléfonos, ¿no? Claro, la ley de protección de datos hoy se ha puesto verdaderamente contra los investigadores. Entonces, solamente te permitían desde el año 75 hasta nuestros días. Bueno, pues no sé cómo, ya le digo que le molesté telefónicamente, que finalmente pude tener acceso a todo. Así que hemos hecho un barrido, aparecen los libros pertinentes y correspondientes de todas las personas que fueron teniendo teléfono en Alhaurín de la Torre. Aquí les muestro
la guía de teléfono de Alaurín de la Torre de 1938. Fíjense qué sencillo. Solamente si los miramos nos llegan a 10 personas que tenían teléfono en Alaurín de la Torre. En el año 1930, cuando tenemos el teléfono por vez primera, había una sola persona que tenía teléfono. Hemos podido recuperar su tarjeta y luego ahora lo mostraremos por ahí más adelante. Estamos viendo dónde yo he acudido a la información. Yo hoy no le podía contar los libros que hemos hecho, porque sería, sí se lo voy a ir diciendo luego muy rápido, decir, pero ¿dónde ha buscado este hombre la información, no? También, como no, al Archivo General de la Administración, con sede en Alcalá de Henares. La directora en su momento, actualmente director, nos fue facilitando una información extraordinaria y allí hemos cogido todos los expedientes personales de todos aquellos maestros que fueron depurados. No me interesaban nada más que los que había de Alaurín, pero sí me interesaba aquellos que habían sustituido en algún momento, aunque fuese una semana, a Alaurín de la Torre, porque podían tener algún sello, podían tener alguna mención. Entonces, cualquier documento que no tuviera de lleno, no diríamos de forma directa, sino indirecta, relación con Alaurín de la Torre, también lo he solicitado. Ya mismo tengo que salir de la casa de la documentación que tengo hasta por las escaleras. Pero bueno, eso puede dar por ahí mi familia fe. Todo no ha quedado también solo así, sino, por ejemplo, las hemerotecas digitales. Impresionante la hemeroteca digital de Madrid. Están todos los periódicos digitalizados prácticamente desde el año 1850. La suelo ir mirando cada semana porque se va actualizando, se van vertiendo nuevos periódicos. Hay algunos que te filtran rápidamente por el nombre y otros en el que le tienes que dedicar lo mejor de horas para ver los nombres de Alaurín de la Torre. Pero eso con un café hasta las 2 de la mañana se hace de manera muy rápida. También otra hemeroteca interesantísima para mí, la de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, otra que nos ha facilitado una documentación de primer orden. De ahí he arrastrado una documentación extraordinaria. Y he seguido buscando, todo esto años atrás, en hemerotecas digitales de las distintas universidades españolas. Por ejemplo, la gallega me facilitó un documento interesante. Y dirán algunos, don Carlos, ¿por qué? Pues porque no todo aparecía en la prensa que quería, la prensa también era muy selectiva. O sea que, como yo siempre he dicho, no vamos a inventar nada, inventamos, diríamos, los mecanismos, pero el querer contar cosas siempre ha existido. Pero no siempre el receptor quería escuchar lo que decía el emisor. Por lo tanto, es verdad que en la hemeroteca digital gallega he buscado algunos documentos que no me dejan de sorprender cada día. O también, por ejemplo, en la hemeroteca digital de Castilla-La Mancha. Ahí encontré una documentación sobre una persona que la semana que viene le dedicaremos también en el próximo libro que va a salir a la luz. Ahí aparecía documentación de Eduardo Fernández Ramírez, que fue una persona que fue homenajeada aquí en Alaurín de la Torre por trabajar durante 65 años en su mismo puesto de trabajo. Estuvo trabajando pues desde que era un niño hasta que se jubiló. Entonces no eran los 40 o los 35 que nos van a tocar. Y otra hemeroteca también, la hemeroteca digital francesa. Ahí he tenido ayuda de mis compañeras del colegio. En la hemeroteca digital francesa he buscado muchísima información también de Alaurín de la Torre. ¿Cuánto puede ser muchísima? A lo mejor 200 registros de Alaurín de la Torre, que yo he tenido luego que ir depurando uno por uno. O, cómo no, también la hemeroteca digital francesa, que volvió a aparecer aquí, y aquí aparecen los registros señalados de esta hemeroteca digital francesa, que aparecen ahí en amarillo. Todos esos son los registros que me va a mí filtrando y que yo luego tengo que ir analizando para ver si son los documentos que me interesan o que no. También he acudido muchas veces a la hemeroteca digital británica. Curiosamente, para el último libro que hice, donde recogían todos los asesinatos, homicidios e infanticidios, más entonces que hoy en día en cualquier ciudad. Y eso lo he podido demostrar gracias también a la hemeroteca digital británica. O sea, ¿cómo se explica que homicidios que había aquí a lo mejor tenían solución de continuidad en Málaga, en la Unión Mercantil, pero aparecían también en la prensa británica? Eso nunca le hubiera dado crédito y apareció en el último de los libros que hice. ¿Cómo no también? Ya sabemos lo que era la migración española a Sudamérica. Estoy buscando un listado. Perdonad que haga muchas veces esto, porque yo mismo me llego a emocionar. Digo, ¿dónde estará ese listado de las 1000 personas que salieron de Alaurín de la Torre y fueron a hacerla a América? Bueno, pues estoy ahí tratando de localizar en la Hemeroteca Digital Nacional de México, buscando datos y filtrando. Piensen una cosa, ¿por qué cuando dice filtrar? Porque no siempre aparece con Alaurín con H. A lo mejor tienes que poner Albaurín, o tienes que poner Altaurín, o tienes que poner Laurín. O sea, que buscar en digital no es fácil. Tampoco es fácil. Tienes que poner toda la nomenclatura posible para que te haga ese vaciado. Importantísimo, acudir luego a las familias de Málaga o en Málaga con propiedades en Alaurín de la Torre. Por ejemplo, la familia de los Gonzalo Ventabol, la finca San Francisco, los Cabra de Luna que tenían Tabico, los Estrada de Segalerba que tenían la finca de Capallenía, los Gómez de la Cruz, Huerta del Cura. Últimamente he conocido a través del hijo de José Utrera Molina, don Luis Felipe Utrera Molina, que venía aquí continuamente su padre a la Huerta del Cura, y que además charlaban en conversaciones con Félix Rebello de Toro. Eso nadie me lo había revelado a mí hasta hace escasas 2 semanas, pero nadie del pueblo es nadie. Y Félix Rebello, bueno, ya estoy llamando a Félix, el problema es que como me vaya con mucho, estoy que ir con mucho cuidado, porque si no hay que ir. Bien, o la familia Peralta España.
Elegí a la familia Peralta España porque fíjense qué curioso, qué dato buscando información. Ahí tenemos una pequeña muestra de lo que era la guía de la Orden de la Torre. Juan Luis Peralta Bunsen era el único que tenía teléfono y ahí está la tarjeta luego de su hijo que conservaba todavía el teléfono número 1 Hacienda Talalpe. ¿Qué les quiero decir con eso? Miren qué curioso el poder que tenía la familia. El número 1 no lo tenía el ayuntamiento, lo tenía la familia Peralta España. O sea, el número 1 no se le concede telefónicamente al ayuntamiento, que ya es ayuntamiento, se le concede a la familia España. Bien, fuentes de información, archivos digitales, archivos presenciales, familias y luego, como yo le he puesto a este título, he puesto personas que, bueno, algunos se van a sentir identificados y yo le he llamado esa información que quedará en el currículum oculto, tardes y tardes y tardes en Calle Lario, en Alameda Principal, en parcelas privadas, hablando con mucha gente. Yo le he llamado a eso encuentros por la historia con café, ¿no? Me faltan todas las horas que yo he echado en la plaza, por ejemplo, con mi querido amigo Miguel Barrionuevo. Yo creo que hubiéramos tenido que tener una película de las horas que hemos estado sentados en la plaza, ¿no? De las horas que hemos estado y de las horas que él ha estado buscando datos y datos y datos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pongo? Pues este Ramón San Juan, que además me servía para otros trabajos, y no olvidaré nunca que me dijo él, ¿cuántas tardes pasa usted con la gente así de la Orden? Digo, muchísimas. Digo, muchas, ¿no? Y luego la que está a la derecha estaba por ahí, creo, mis queridos compañeros de Coín, que estaban por aquí o habían venido a la Laurín el Grande, que no lo ubico ahora mismo, pero están aquí a la derecha. Recordaréis esa foto perfectamente para lo que era la recreación del libro del ferrocarril Coín-Málaga, ¿verdad? Pues entonces yo siempre he dicho, digo, esa es esa información que se recoge, que se habla y que se trata en distintos lugares. Esas han sido las fuentes. Fuente histórica, impresa, fuente en papel, archivo, en definitiva, encuentros con la familia, y eso generó una producción. Una producción que yo voy a ir haciendo una rápida visualización. El primer libro, coincide el primer libro, pero voy a referirme primero en el ámbito de la biografía a don Emilio Castro Robledo. Para mí sobran palabras cuando yo digo Emilio Castro Robledo. Fuimos capaces de biografiarlo, recoger toda su vida, recoger los lugares por los que había pasado y además identificar a todos y cada uno de los alumnos que se fotografiaron con él. Esos niños que aparecen con un nombre en el pecho están todos identificados en el interior del libro. Os voy a contar una anécdota, porque está ahí presente su hijo, aparece aquí en el centro, no sé ahí si se ve, pero aparece en el centro. Y entonces Emilio Castro Robledo con el número 30, Juan Prados, que aparece con el número 19 a la derecha, en la parte central, fue la persona que además finalmente me prologó, era hijo predilecto del pueblo. Y al final, pues bueno, el hombre hoy de los que aparecía nos acompaña del cielo. Y le voy a decir una anécdota de cómo yo llegué a Emilio Castro. Era el año 2003-2004 y me topaba con el alumno que había sido jefe de la policía local de Málaga, de Pedro Aparicio. Yo creo que nos estamos situando todos. Y le dije, don Juan, ¿quién era Emilio Castro? Dice, tienes que dar con él, pero con él no ya, con el nieto. Tenía una tienda por Arroyo de los Ángeles. Digo, no me diga más nada. Ya está. Así que una tarde me fui a Arroyo de los Ángeles y fui mirando tienda por tienda y me iba acercando. Digo, este no se parece. Así lo hice. Y llegué a la tienda, Emilio, es cierto, ¿verdad? Y entré. Don Emilio Castro se quedó, no había conocido a su abuelo. Yo creo que se quedó, eso queda, y me permite que lo diga, en nuestro recuerdo y lo comparta hoy aquí. Forma parte de la historia. Un hombre que entra con un maletín, con un bozarrón o menos bozarrón. Buenas tardes, vengo preguntando, ¿usted es Emilio Castro? Se quedó. Pero yo sabía que estaba en él, porque tenía el mismo semblante. Digo, ese que está ahí es. ¿Correcto? Me lo hubieran encontrado en cualquier lado, decía, es el mismo que su abuelo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos, ese libro fue una biografía en el que recuperé todas sus enseñanzas. Trajo el fútbol al pueblo. Emilio Castro Robledo trajo el fútbol al pueblo, que era una cooperativa escolar llamada La Educación y era un eminente maestro. Hicimos esa labor de recuperación no solo para esa foto, sino también para esta otra, con todos y cada uno de sus alumnos. Hoy, corríjame alguno de los presentes de los que hemos trabajado, pero creo que ya desgraciadamente no nos acompaña ninguno. No sé si hay alguno con vida todavía, pero ya los más que tenían vida, pues en estos 20 años se nos fueron quedando arriba, por eso yo lo he recordado. Quienes me conocen saben que para mí esto es una incógnita siempre. Alberto de Marseman y Tritren. Simplemente por el apellido Mann, porque es un judío y estaba metido en el otro bando. Este hombre daba nombre a la hemeroteca y yo empecé a tirar del hilo, gracias también a mis compañeras del colegio, a Silvia Comitre en francés, y sigue siendo a día de hoy una incógnita, porque apareció por Alaurín de la Torre con 20 años, hablaba 6 idiomas e iba camino de Argentina, venía huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Pero se enamoró de la enfermera en Cádiz, ni más ni menos que Teresina Petén y Estrada,
prima hermana de José Luis Estrada Segalerba. Por lo tanto, ellos empezaron a escribir una historia de amor preciosa para llevarla al cine. Fue por todos los lugares de España y en uno de ellos los que se paró fue el hotel de Madrid llamado el Hotel Zurbano. Ese es Emilio Castro. Sigo buscando a día de hoy dónde se doctoró, porque tiene un birrete además que es negro y que nunca podría haber sido porque es únicamente para el rector, pero en las universidades alemanas llevaban alguna el birrete negro. Y no sé por qué, me tengo que hacer preguntas, pero tengo que seguir. ¿De dónde es esa foto? Sigue todavía hoy. Y la foto de la derecha del Hotel Zurbano, que fíjense cómo he ido haciendo siempre la investigación. Zurbano, pero con el tiempo filtrando en la prensa, fíjense, anuncio en el ABC del 4 de agosto del 55. Un Mercedes descapotable se vende porque este señor se iba. Como nuevo matriculado en España, por ausencia vende en el extranjero en 125.000 pesetas, que serían hoy, pues ya digo, unos 700 euros. Señor Marselman, ya tuve que llamar a la Dirección General de Tráfico en Madrid. Esos son los contactos que siempre uno tiene que ir buscando. Quiero saber qué coches tenía este hombre. Efectivamente, don Carlos tenía un Mercedes 320. Por lo tanto, este anuncio correspondía a un coche que tenía Alberto de Mérseman. Era como un poco una obsesión por investigar. Y con este señor también, fíjense lo que es la investigación. Bueno, yo ya nunca lo olvidará. Mi mujer, cuando estaba un día sentado en casa, le digo, no doy con Alberto de Mérseman. Entonces no teníamos digital, estamos hablando del 2006, no se manejaba tanto. Y cogí la última guía de teléfono que probablemente hemos podido tener en nuestras manos. Fíjense qué curioso. Me estoy parando en él porque miren lo que es la investigación. Y aparecía su nombre ahí. Mérseman y Titren, Murillo Bracho 1. Había muerto hacía 35 años, pero su número seguía. Al año siguiente, en la nueva guía, y lo digo tal cual es que fue así, pues yo llamé a través de contacto. Y llamé a X persona y me dijo, señor San Millán, haga usted ya el favor de no llamar más. Pero ya lo habían quitado de la guía, ¿de acuerdo? Ya no apareció más. Por lo tanto, sigue siendo una incógnita. Alberto de Mérseman era un adelantado de su tiempo. Escribió en todas esas cabeceras. Escribía en francés, en alemán, en inglés. Escribía en América, en cualquier sitio. Sigue siendo para mí una incógnita. Pedro Pacheco me sigue diciendo siempre, don Carlos, ¿quién llegó a España en el año 47? ¿Alberto de Mérseman o alguien al que él suplantaba? Ahí lo dejamos. Pero es una incógnita. ¿Cómo no voy a recordar si soy un enamorado de la prensa? Gracias, Juan Antonio, por tanto, como aprendo siempre de usted, de mi querido Sebastián Roca Ortega. Fue la primera vez que yo tuve el gusto de contar con usted en una presentación de mis trabajos. Corría entonces el año 2007. Es la tercera de las biografías que yo he dedicado. Hicimos un vaciado extenso de todas las crónicas que escribió en la Unión Mercantil. Viene a ser hoy lo que sería el Diario Sur, ¿de acuerdo? Más de 6 años que escribió periódico por periódico, donde recogía noticias tan extraordinarias, por ejemplo, como esta. Un relato de cuanto acontecía en Alaurín de la Torre. De ese bautizo me saca a mí a personas que luego han tenido solución de continuidad y que ocuparon cargos importantes. O, por ejemplo, este otro, que era en definitiva cómo venía aquí en la visita del obispo y aparece el nombre de las más de, bueno, no todos, pero algunos de los niños de la confirmación, y además me da mucha luz porque aparecen todas las maestras que acompañaron a esos niños también a lo que era esa confirmación. Otros libros que he podido ir haciendo de otra índole, desde el punto de vista político, fui ejerciendo un control exhaustivo, para conocer siempre nombre y apellido de todos los partidos políticos que habían a Alaurín de la Torre a comienzos del siglo XX. Salió este movimiento obrero sindical. O cómo no, por ejemplo, recoger este otro libro, en los que no me voy a ir parando, a Alaurín de la Torre durante la Segunda República, pero que sí me permitieron abrir las luminarias del conocimiento con fichas como esta. Fíjense en los rostros de las caras pergaminadas de Alaurino, de donde ya estoy tirando para confeccionar ese censo de las 2.430 personas que pudieron votar en Alaurín de la Torre. No sé si me dará tiempo o antes estaré a punto del infarto, porque voy a un ritmo que no se aguanta, pero bueno. Pero me tiene muy ilusionado, porque además son caras que lo dicen todo. Son caras de personas con 60 años, como esa que está ahí en el centro. Fíjense que 60 años, trabajando de sol a sol. 60 años trabajando de sol a sol, única y exclusivamente para su pueblo. Por lo tanto, cuando venía un acto como don Manuel García del Olmo, estaba todo el mundo en la calle, porque había que hacer ese día una fiesta, salían de trabajar en definitiva. Bien, o esta otra cara de también Fernández Martín, que era verdaderamente un hombre muy joven, para la cara que aparenta ahí, ¿no? Que parece que tiene casi 80 años. Otro de los primeros trabajos que también hice era el del Círculo Recreativo Cultural. Traté el tema de la dictadura acudiendo y me preguntaba cuál sería aquí el primer grupo de personas que fue permitido por el franquismo para unirse, qué inquietudes tenía, ¿no? Porque no se movía nada sin tener todo verdaderamente un salvoconducto. Pues hicimos este Círculo Recreativo Cultural que nunca olvidaré en la vida, que lo presenté antes de mi primer viaje a Italia con mis queridos alumnos. Nunca lo olvidaré. Al día siguiente me marchaba para Italia. O este otro libro,
que además tuvo a bien prologarme mi querido José Velasco Gómez, que es historiador de aquí de Alhaurín de la Torre. Recogí fragmentos para una historia de Alhaurín durante el franquismo, porque sería tan extenso hablar de todo lo que pasó aquí durante el franquismo que recogí solamente elementos para dejarlo como tal. Y uno de los libros que para mí ha despertado siempre más pasión, más emoción, más cariño, y nunca olvidaré, será Alhaurín de la Torre, la fotografía escolar. Dedicamos 5 años a trabajar, 130 fotos, 1.800 personas en el interior, en fotografías como esta, y fueron descritos 1.500 personas. 1.500 personas desciframos de toda esa fotografía. Esa es hoy la que aparece en el Museo Andaluz de la Educación, que aparece como un fotocall. ¿De acuerdo? Y seguíamos, ese libro recogía, como digo, más de 1.500 personas identificadas con nombres y 2 apellidos. He recogido solamente algunas. En la parte superior, con el número 7 y 8, para los que estáis en la primera fila, las 2 hijas del maestro Emilio Castro. Eran Manuela y Sista, creo que eran, las 2 hijas. O, por ejemplo, esta otra foto. He puesto algunas solamente a modo de ejemplo. Esta fotografía con el número 38, Esperanza López de Sena, de Calvarrasa, de abajo, de Salamanca. Sus hijas vinieron a Torremolinos y nunca voy a olvidar en la vida cuando me tuve que recorrer 2 calles puerta por puerta diciendo ¿dónde vive la hija de una maestra de Salamanca? Me paro para decir, no me pregunten las horas, esto no tiene precio. Entiéndanme, el precio es el que uno le quiera echar, puerta por puerta, porque la hija vivía en Torremolinos. Me enteré aquí, se fue la hija a Torremolinos. ¿Cómo busca? No había. Entonces, era imposible. Ese día... Y ese libro quedará para mí en la memoria mientras viva, porque ahí tenemos, fuimos capaces de reunir a esos maestros en un acto preciosísimo, a esos maestros que aún seguían con vida, y los reunimos en el pueblo para darle un homenaje. Con falda blanca y chaqueta blanca, mi querida María Barrenuevo Olaya, que hoy nos acompaña desde el cielo, que aparecía ahí, la mujer del inspector de enseñanza primaria, que era don Cristóbal Ortega Martínez, que fue profesor de pedagogía, o como no, la que está con un collarín, que no he podido ni contactar con ella, que era la mujer de don Gerardo Ruiz Redondo. ¿Cuántas veces paseamos juntos por el Puente de las Américas para que me dejara las fotos que había hecho el marido? Ese fue un acto muy bonito que hicimos en el año 2009, recuperando la vida de todos esos maestros, ¿no? Los más antiguos habían estado dando clases hasta el 40, o sea, del 40 para acá. Otro libro dedicado expresamente a fotografía, Alhaurín de la Torre en blanco y negro. Recogimos una de las primeras fotos en las que no fuimos capaces de identificar nada más que a 2 personas, que recogía uno de los primeros bares de Alhaurín de la Torre. Aparecían, fíjense, esas caras, siempre digo yo, apergaminadas, de gente que trabajaban única y exclusivamente en el campo. Y este otro libro, dedicado, se publicó en el año 2014, que yo quise que se le entregara a cada uno de los asistentes con motivo del nombramiento como hijo adoptivo de la localidad. Fue la primera vez que yo me acerqué al Fondo Bienvenido Arena, me costó mucho llegar, porque había que pasar muchos, como yo digo, salvoconductos, pero llegué, bendita sea la hora en la que llegué, a partir de ahí se abrieron las luminarias del conocimiento. O este otro libro ya, dedicado en este caso a la prensa como recurso, que tuvo a bien prologarme mi querido, apreciado y admirado Juan Antonio García Galindo, ¿no? Análisis de Alhaurín de la Torre y la prensa. Recogimos prácticamente 150 años de prensa, más de 100 años de prensa, y nos daba una información de primera mano. O este otro libro, dedicado, por ejemplo, a la prensa, pero vaciando todo en lo que era ese avisador malagueño, que también tuvo a bien prologarme Almudena Nogués. O este otro, en el que yo comparaba toda esa prensa del Popular, no solo con el Popular, sino con, o sea, no comparándolo con el periódico Popular o con el periódico La Unión Mercantil, con todos los periódicos, cada una de las noticias que iban apareciendo. Bien, aquí está el Popular, le he ido poniendo algunas capturas para que vea cómo fuimos haciendo esa recuperación del trabajo en prensa. Aquí lo tienen, esas noticias de prensa, Partido Republicano Radical. Bueno, pues simplemente por el Comité Municipal, el presidente Francisco Sánchez, pues ya tenía que buscar a Francisco Sánchez, había que hacer una búsqueda de quién era ese. Firmaba muchas de esas crónicas el periodista, que no era periodista, que era maestro, mi querido Emilio Castro Robledo. Fijaros, en un artículo que él le llama Situación Insostenible, Emilio Castro Robledo hablaba de lo que estaba pasando en Alhaurín. Él hablaba y dice, falta de comprensión, falta de humanidad, lo que se quiera llamar, aunemos todos los esfuerzos y quitemos egoísmo y pasiones que a nada conducen y salvemos la difícil situación de la que se encuentra el elemento trabajador del campo. Realmente era una idea verdaderamente muy potente. Este otro libro venía a recoger de forma sintetizada lo que había sido la tesis doctoral que yo había elaborado sobre historia de la educación de Alhaurín de la Torre y que mereció la mención de honor del Premio Málaga de Investigación. Un libro en el que he recogido simplemente 2 pequeños pasajes, en el que aparecía un miscelánico documental. Era simplemente una ficha de todos y cada uno de los maestros, además de otros muchos elementos. Hoy se convierte para mí en una herramienta fundamental para seguir avanzando en investigaciones de Alhaurín.
En ese libro aparecían también la documentación que se correspondía con todas y cada una de las docentes cuando se presentaban al ejercicio del magisterio. Otro ámbito de los que he ido tratando en estos 20 años, en estas 2 décadas, la religiosidad popular. Un libro del año 2016 dedicado a cómo llegan a Alaurín de la Torre, San Isidro y la Virgen del Carmen. Y fíjense hoy, para los que sois de Alaurín o venís de vez en cuando a Alaurín, donde está la zona del Supeco y del campo de fútbol de los Manantiales, que es justo, corríjame alguno, esta misma esquina. Esa zona de ahí, de los Manantiales y del Supeco, fíjense en procesión cómo venía. Ese es el Alaurín de la Torre del año 56. Por eso digo que Alaurín de la Torre ha dado un paso de gigante. Si nosotros vemos fotos, mi querido Manolo Barón, de Antequera, pues todo ha cambiado. Pero claro, Antequera ya era una enorme ciudad, que Antequera era una ciudad, pero una ciudad. Alaurín de la Torre era una pequeña villa, un pequeño lugar, y se ha convertido hoy en un foco por la cercanía a la capital de primera magnitud, ¿no? Y aquí vemos otra fotografía también llegando la procesión a la plaza. Inimaginable, nunca hubiéramos visto esa foto si no se hace una búsqueda intensiva de dónde estaba lo que estaba de Alaurín de la Torre. Y esto entrando en la iglesia, fíjense hoy con esa plaza tan bonita que tenemos, la iglesia que nuestro alcalde quiere convertir prácticamente y se va a convertir ahí en un escenario único para Alaurín, ¿no? Bueno, pues en esta, por ejemplo, investigación, yo no me contentaba ni mucho menos con decir, vamos a buscar esa fotografía, no, eso era un soporte, había que buscar quién hizo esas imágenes, cómo se pagaron. Entonces nos desplazamos buscando el escultor, don Pedro Pérez Hidalgo, contactamos con la hija y ahí aparecía el altar del Carmen de Alaurín el Chico, fíjense, y en la parte superior, que no está marcado, segundo pago de San Isidro de Alaurín de la Torre. O sea, fíjense, esa documentación la recuperé, no lo olvidaré nunca, en el verano de 2014, han pasado ya prácticamente 10 años. Tocamos también el tema de la sanidad, un tema que también me apasionó, porque siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir hoy, los maestros y los sanitarios somos unos privilegiados. Jugamos con personas, tratamos a personas. Este de la sanidad en Alaurín de la Torre me permitió recuperar datos impresionantes, porque el párroco que está leyendo, Fortunato Herrero Caminero, está enterrado hoy en día en Estados Unidos y hasta allí he dirigido muchos de mis mensajes. Vaya que se llevara algo de Alaurín de la Torre que me esté faltando a mí, que me esté faltando algún dato ahí perdido, ¿no? Pero está allí Fortunato. Bien, ahí aparece doña María del Mar, mi querido, mi admirado, don Manuel García del Olmo, porque sabe que me lo he hecho mío, he leído tanto de él, como yo digo, he aprendido tanto de él, del notariado, de lo que sabía, que yo siempre digo mi querido Manuel García del Olmo. Y cómo no, por ejemplo, estas fotos aparecieron de esa misma forma, identificando siempre a todas y cada una de las personas. Un trabajo arduo, incansable, pero que conseguíamos. Quisimos conocer, como digo, a todos y cada uno de los médicos. Fíjense, el de la izquierda, don Pedro García Valdecasa Guerrero, luego lo mencionaré al final. Pues quise saber dónde acabó ese hombre, en Écija. Hicimos una búsqueda en los colegios de médicos, me pusieron muchas pegas, pero acabó en Écija y allá que nos desplazamos para buscarlo. Esa cara tenía cuando falleció ese hombre, me tengo que poner la gafa, pero creo que fue por el año 86 con 83 años. Imagínense que no es fácil buscar luego dónde estaba. Pues de joven aquí, cuando llegó a Alaurín de la Torre, don Pedro García Valdecasas, y de mayor cuando ya estaba. En ese libro me pareció muy interesante recuperar todo lo que utilizaban, diríamos, tanto los médicos como la enfermera. Localizamos a al hijo de la enfermera, no lo he visto por aquí, no sé, a mi querido Francisco, que estará convaleciente la mujer de salud. Y fíjense en la fotografía, lo que aparecen a la derecha está publicado en el libro, los dos ilustraciones verticales, y a la izquierda era el interior de del centro de salud. Y yo me pregunté por aquella vitrina, digo, ¿qué tendrá esa vitrina? Pues allá que buscamos y dimos buscando en los archivos con lo que era todo el inventario con el que se inauguró ese día, con el que se inauguró lo que era el centro de salud. Ahí aparece inventariado todo lo que llevaba esa vitrina. O sea, hacer una búsqueda intensiva de todo lo que se iba haciendo. No me queda mucho, no quiero cansarles más, pero vamos a ir terminando. Hice otro de los libros muy interesantes sobre la figura de Tomás Bernal Rubia, porque con él coincidía la figura de don Manuel García del Olmo en los 5 reportajes que recogía ese libro. Fotografías muy interesantes que han quedado para la historia de Alaurín, por ejemplo, como la inauguración del ayuntamiento a la derecha y la fotografía a la izquierda. Una fotografía que les tengo que decir cómo me llega. Vamos una tarde a Churriana, mi querido amigo Miguel y yo nos entrevistamos con la hija y no le dijimos venimos a hablar de su padre. Le pedimos, pídanos lo que quiera, dígame lo que le tenemos que pagar, todo lo que usted tenga.
Pues le voy a decir, me decía, le voy a sacar una cartera que lleva intacta de que falleció mi padre. Pero por la manera que usted me lo ha dicho, por lo que usted insiste, y nos sacó esa fotografía, ¿verdad, Miguel? Qué fotografía más extraordinaria de cómo se construía el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre. Hoy hubiera quedado desaparecida, están identificados. Y fíjense, muchas veces lo que me ha llevado a la investigación, quizá a lo mejor a obsesionarme en esa fotografía, que están todas estas personas, don Manuel García del Olmo en primera línea, el señor con sombrero, nunca fui capaz de dar con su nombre, pues allá que me tuve que tirar tarde y tardes para tratar de averiguarlo, y a la derecha aparece porque la fisonomía me llevó a aquel señor. Hice ya un contraste y era él. Lo contrasté con la policía, con Pilar, no recuerdo ahora mismo el nombre, que estaba al frente de los DNI, y entonces ella, que ahora mismo se jubilaba, y le dije, usted no me tenga que develar datos personales, pero que usted quiero que me diga si este señor es ese. Y entonces pudimos comprobar que era ese. Saqué el dato a través de ahí. En ese libro pudimos recoger todas las corporaciones locales, pidiendo puerta por puerta, y le pusimos cosas que muy pocos ayuntamientos tienen en esta época, y tienen todas las corporaciones locales recogidas de todos los que formaban el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre. El que está superior a la derecha, familia del restaurante Antonio Martín. No pude dar más vueltas ni más llamadas en la vida. Yo creo que ya molesté hasta el inspector jefe de la Policía Nacional. Tenía que contactar quién era ese señor que se llama Manuel Martín Segura, que con solamente 30 años estaba aquí desde el 30 al 55 porque había sido concejal. No se le buscaba, había fallecido de cáncer y habían vendido la finca para tratar de salvarlo con intervenciones de médicos. Era un imposible, pero lo conseguimos también. Y este es uno de los últimos libros que sacábamos recientemente, el de Alaurín de la Torre en época contemporánea, el año pasado. Un miscelánica que venía a recoger, como van a ver ahora, pues en definitiva los conflictos entre mismos enfrentamientos de homicidio, infanticidio. Ahí aparecen algunos escritos en inglés, que tuve la suerte de contar con mis profesoras del colegio, de Sagrari y doña María, para la traducción, porque siempre ha sido mi gran, como digo, escollo el inglés. Y además aparecían en ese libro 10 temas. Les tengo que decir, este libro fue para mí ya una cabezonería. Yo estaba escribiendo 10 libros pequeños. Quería regalarle al pueblo 10 libros pequeños de temas distintos. Pero estas obsesiones que tiene uno, digo, no me da tiempo, la vida no me va a dar tiempo. Voy a hacer que los 10 los voy a recoger en un miscelánico y ya continuaré algún día. Entonces recogimos 10 temas. Os voy a mostrar, además de de los conflictos, diríamos, entre personas, por no llamarle infanticidio, homicidio, violencia de género hoy en día, también recogimos cómo el arzobispo de Granada venía a retirarse a Alaurín de la Torre. José Moreno Mazón se retiraba en Alaurín de la Torre en lo que es hoy en día, lo diré, no me sale ahora, esto es como dice, ya lleva uno tanto lo que es la finca del Portón, perdón, gracias. Ahí en el Portón se retiraba y ahí escribía también para lo que era la Catedral de Granada. Y recogimos, curiosamente, bueno, aquí están todas sus presencias aquí en lo que es la finca del Portón. Y miren lo que recogimos en ese libro, el agua de Piamonte. Los soldados que estaban en la guerra de África bebían el agua que salía de la finca Piamonte, porque era el agua del pozo artesiano más grande que había de España. Sigo buscando la garrafa, me meto en páginas de anticuario. Alguien tuvo que llevar ese agua allí, lo tuvo que llevar alguien. Es ya lo único que nos queda, porque buscamos prácticamente todo, el ingeniero que vino a cascar el pozo, etcétera, etcétera. Mi querido Salvador David y mi querido, que ahora también me quedaba en blanco, recordaremos siempre este libro, El tren, ¿verdad? Lo recordaremos, El tren Málaga-Coín. Un libro que hice conjunto en la parte que hace poco hablando con alguien, usted está equivocado. ¿Cómo va a venir el tren Málaga-Coín? Sí, tuvimos un tren durante 70 años, pero el ser humano es así de difícil, o de complicado, o de difícil. Nos adelantamos al tiempo hace 100 años, pusimos un tren, lo pusieron los franceses. Lo quitamos porque decíamos que era más barato el autobús. Ahora estamos queriendo que el tren llegue a todos los sitios, ¿verdad? La vida es un ir y venir. La vida es yo esto no me lo necesito, no diga eso nunca. Esto es como las nuevas tecnologías hoy. Todo el mundo se ha hecho nativo digital y a veces nos olvidamos. El día que haya un apagón, entre nosotros nos matamos porque no somos capaces de coger un boli, ¿verdad? Pues está pasando con el tren. El tren funcionó aquí durante 60 años. Aquí tenemos algunos de los planos que fuimos recogiendo para ese libro. Ya le he dicho que no me quedaba mucho y no les voy a ir cansando más. Recogimos todas las estaciones, las salidas que tenía el tren, si era mixto, si era discrecional, si era con correo, dónde llegaba Coín, lo que valía. Recuperamos algunas de estas estampas tan interesantes del tren Málaga-Coín. Estampas interesantes que fueron publicadas posteriormente. O esta otra fotografía
¿de acuerdo? De ese tren, de la Fundación García Güera, que también tristemente fallecido, José Manuel, ¿cómo lo recordaré mientras viva? Fuimos pegando puerta por puerta y no olvidaré aquella tarde en la que tuve que pasear a las 3 hijas, digo pasear, tomar un café gustosamente para conseguir esa foto, que es la única que yo he visto de la estación del tren de Alhaurín de la Torre, la única, no he visto otra nunca en el anticuario. O por ejemplo, diríamos, el carnet que tenía Paco Farfán Manzanares, al que yo mencionaba anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, al principio. Y recogimos también los tickets que llevaban, ¿no? Bueno, pues, si se han dado cuenta, hasta ahí hemos puesto 19 portadas. Decíamos ante 20 porque la 20ª ya está en el horno y está para publicarse y saldrá la semana que viene. Allí aparecen en ese fotocall, gracias al ayuntamiento, gracias a la corporación por haber hecho ese fotocall. ¿Por qué gracias a vosotros? Si yo lo que he hecho es gracias a vosotros, si eso está claro. Si no tengo materia prima no avanzo. Si no tengo materia, no hago nada. Si yo no tengo a mis queridos alumnos de la Taval, yo no soy profesor. Yo soy profesor porque tengo a los alumnos, eso es muy claro. Ahí va el profesor Don Carlos, no, ahí va uno que tiene, gracias a Dios, alumnos y disfruta con ellos, porque somos privilegiados. Y eso es un discurso que es así, Juan Antonio, siempre se lo he dicho, ¿verdad?, cuando conversamos. Es que no hay otro nivel, no hay otro tema, es el mismo. Eso nos ha dejado, como yo digo, esto, balance 20 años de investigación. ¿Qué ha hecho Don Carlos en estos 20 años de Alhaurín de la Torre? 20 libros, 15 conferencias, publicar 4.800 páginas, acudir todos y cada uno de ellos, los que me habéis ayudado y siempre he dicho, tengo un libro entre manos que le tenemos que dar a luz. Es algo interesante, siempre gracias. Y cuando yo llegaba a este punto y me decían, cronista oficial, y yo me preguntaba, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda por hacer? Pues yo siempre digo, seguir dando respuesta a cuantas preguntas nos hagamos. Hay gente que no se hace nunca una pregunta, ¿eh? Hay gente que nunca se pregunta nada, porque vive continuamente en una zona de confort. Hay gente que nunca se va a preguntar nada. Nunca se va a preguntar nada. Pero, no sé, yo soy ni más bueno ni más malo. Me sigo preguntando cosas, porque vivo aquí y creo que le debo a Alhaurín más que ellos me deben a mí. Igual que yo le debo a la Taval más que yo creo que ellos me deben a mí, porque disfruto con lo que hago. Entonces yo me sigo preguntando cosas. Y un día, ya hace tiempo, me preguntaba, entre otras muchas preguntas que me he hecho, ¿cómo se desplazaban los alhaurínos a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX si el pan que se comía toda Málaga salía de aquí? O sea, el pan que se comían en Málaga, le guste a quien le guste, ni ahora todo el mundo es Sainz, corríjame en inglés, Sainz 1900, todo el mundo es desde. Ahora todo el mundo es desde. Porque todo el mundo tiene que decir algo, y esto ya un poco fuera de la normalidad esa de un discurso. Ahora todo el mundo es desde, o tengo mi página, ahora todo el mundo es Panadería Salvador desde, no, mire usted, no. El pan salía de Alhaurín de la Torre, le pese a quien le pese, para toda la provincia de Málaga. Y es así, teníamos más molinos que nadie. Entonces yo me preguntaba, tiene que haber como yo digo, tiene que haber un transporte continuo porque el pan no se mandaba por WhatsApp. Hoy en día todo es WhatsApp. Entonces no era el pan por WhatsApp. Y yo me hice pregunta. Claro, ya sé que me equivoqué al hacerme pregunta. Porque la pregunta del pan me llevó a... ¿Y esos vehículos y esos ómnibus que utilizaban, cuánto valían? Y esos anuncios de coches, porque no se iban a comprar un coche sin verlo. Y no se lo... Mándame la foto por WhatsApp. Y esos accidentes que podía haber, ¿dónde quedaban? Y esos talleres donde iban que se rompían el coche y le echaban gasolina, no funcionaban con agua. Así que, y me fui preguntando también, ¿qué empresas realmente vendían esos coches? ¿Qué persona había con carné en Alhaurín de la Torre? ¿Cuál era el precio de los viajes cuando era el tren o cuando era un coche? ¿Y quién tenía el primer taxi? Mi querido José Antonio Cantero, no lo ubico ahora desde aquí, pero por ahí estaba, ¿verdad? José Antonio Cantero, por ahí está. Ya sabe que cuando hagamos el libro de los coches, ¿verdad?, que saldrán cosas interesantísimas. Cómo la familia de Félix Sainz, desde aquí de Alhaurín de la Torre, canalizaba todo lo que hacía en Málaga. Y su primer coche que ellos tenían lo vendieron al papá de José Antonio Cantero de Bustos, gracias, siempre sabe que le admiro allá donde vaya. Y la tasa y los impuestos que pagaban, porque entonces había ITV. Ahora, ITV Sainz de 1980. No, mire usted que no, que la vida no funciona así. Que usted no ha leído. Me pregunté eso. Le voy a mostrar 4 pinceladas para ir terminando. Me pregunté eso y digo, bueno, al principio se desplazarían en burro. Entonces así venía la gente de Santa Amalia a Alhaurín de la Torre. Pero claro, así venía la familia. Iban todos juntos y el niño arriba, no iba el niño andando. Y cuando iba el más mayor a lo mejor con los nietos, pues así venía. Por la calle El Tejar. Es una foto que no se ha visto nunca aquí a los que sois del pueblo. Esa es la calle El Tejar. La esquina del Chato que le llamamos. Esa foto nunca se ha visto. Yo, los que me conocéis, les llamo que no me gusta que las fotos se prostituyan. Todo el mundo tiene su página en Facebook subiendo fotos. Eso va a ser prostituir la historia. No va a tener autor la fotografía. No la va a tener.
Y ojo, ¿y llegaría aquí la primera diligencia? Pues esta foto, en la esquina recientemente desaparecida a la derecha de la casa de inicio de calle Málaga. Me he preguntado, no lo he traído, pero me he preguntado quiénes hacían esas carretas, también estamos sacando quiénes las hacían. Y cómo fue a lo mejor la inauguración cuando los niños se subían al primer coche, ese ómnibus, ¿verdad? O por ejemplo, ¿cuáles eran esos coches de esos primeros camiones que hacían el transporte a Laurín de la Torre? ¿Verdad? O me he seguido preguntando para ese futuro trabajo que saldrá, que se va a llamar Alaurín en Movimiento, ¿y cómo era el carnet de aquel que conducía? ¿Y cuánto valía la gasolina? ¿Y cómo sabíamos lo que valía? ¿Y quién eran los que tenían los surtidores? Pues ahí aparecen los que tienen los surtidores. Para llegar a eso, para llegar a esas cuestiones, lógicamente tendré que mirar miles de documentaciones que ya llevo trabajando 3 años. Por ejemplo, con expedientes como este, donde recoge, recuerden ese documento, que ahora después aparecerá, uno de los primeros coches que tuvo la empresa Mateos, que ellos no lo saben. Y estaba aquí en Alaurín de la Torre, le diré por qué. Y he hecho estos inventarios ya de prácticamente la tabla de diligencias que tenía Alaurín de la Torre de 1854 a 1917. Y cómo no, para ir terminando, y tendrían que ver ellos esos coches que se compraban, porque los que vendían el pan y tenían molino tenían que tener coche. Miren lo que valía un coche, 10.000 pesetas, 60 euros. Pero vamos a situarnos, 1924, el coche valía 10.000 pesetas, 60 euros. ¿Qué ganaba el maestro al año en el año 24? Al año 2.000 pesetas. El sueldo 5 veces más, el coche 5 veces más que el sueldo. Multipliquemos hoy el sueldo por 5 veces que ganamos al año y a ver si nos da para el coche. Salvo que sea un Tesla de Elon Musk, si nos dará. ¿Verdad? Si multiplicamos el sueldo por 5 veces nos da para un coche, ¿a que sí? Aunque sea malillo. Pero aquí no te daba. Bien, eso era lo que valía. Voy terminando. De verdad que me quedan 2 o 3 láminas porque no les quiero cansar. Quiero que cuando se vayan hoy digan, a este hombre le han ayudado mucho porque es imposible hacer todo eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido de verdad? Todo eso lo debo a vosotros, los que sois de Alaurín, todo. Esto me va a llevar horas y me está llevando horas a trabajar con cientos de revistas como esta, La Voz del Chofer. Me está llevando a trabajar y a hacer un inventario exhaustivo de todo y cada uno de los periódicos en los que salieron. Siempre la gente en aquella época no se guardaba nada. Mentira, se guardaba todo. El problema es que hay que buscarlo y eso no se paga. Y me va a llevar, fíjense, a mirar fotos como esta. Por ejemplo, donde ahí el centro de atención verdaderamente para mí era Manuel García del Olmo y todos los niños, todos los que aparecen, pero a la izquierda aparece la primera cochera que se hizo en el pueblo, que es esa de ahí, que se corresponde con el médico Pedro García Valdecasa Guerrero, del que también tenemos ya el coche y la matrícula que se metía ahí. O sea, todo ha ido concatenado para poder recrear Alaurín en Movimiento de ayer a hoy. Y voy a terminar, no le he visto por aquí llegar, me hubiera gustado que hubiera estado con 2 láminas, que para mí despiertan mucho interés, porque es como yo quiero seguir trabajando, y ya es verdad que no le canso más. Miren esta imagen. Año 1932. Se había comprado un coche por Juan Carrasco Pedraza. Fuimos capaces de identificarlo, no solo porque en la portada lleva JC Málaga, sino porque con ayuda también de otros profesores de investigación hicieron, yo no tengo nada apenas sé de historia, cuanto menos de cosas digitales e informática. Hicieron una reconstrucción de la cara de esa persona que estaba ahí, ¿no? Se correspondía con Juan Carrasco Pedraza, justo el que está ahí. Este hombre tristemente compra el coche en el año 32, muere en la mili, se va a la mili, lo compró y parece que se iba a librar de la mili, ahí estoy buscando toda la documentación. El tema fue que muere y el padre no tiene carnet de conducir, así que se lo tiene que vender. Se lo vende, iríamos para atrás con vuestro permiso, a este documento que aparecía aquí, os decía antes, recuérdenlo, que aparecía, no creo que haya que darle ya muchas más, a este documento que aparece, que va a aparecer ya, ahí está el siguiente, que tiene que ser ese documento. En ese documento aparece la venta, dice el abajo firmante, perdónenme, el abajo firmante Miguel Carrasco Ortega como padre del fallecido Juan Carrasco Pedraza, que era propietario de un automóvil Chevrolet motor T295505, matrícula Málaga 5015 SP de servicio público, cuyo vehículo ha pasado a mi propiedad por derecho, domicilio, la correspondiente autorización, por la venta a don Miguel Mateo Espinazo de Colmenar, ya que dicho vehículo, por estar destinado al servicio de viajeros, no se conviene explotarlo debido a la falta y conocimiento y mi año de edad. Ese era el padre del conductor. Al año siguiente, prácticamente, de haberlo comprado, 32. O
sea, en diciembre, justo 4 meses más tarde. Bueno, pues yo para recuperar historia, hacer historia, y con la lámina que voy a ir terminando, siempre quiero que no creo solo que hay que mirar para atrás, sino hay que mirar para adelante. Decía antes que no he visto por aquí a Antonio Vázquez Olmedo, que me hubiera gustado verlo, pero fíjense qué foto, dándole vueltas un poco a la idea, dijimos vamos a recrear y será con la foto que iremos terminando. Fíjense esa foto. La casa de la esquina, la trasera del coche, es lo único que se mantiene hoy en día. Este verano, de esas veces que ya no sé a quién molestar, mi querido alcalde Joaquín, ya, y estaba por ahí me parece Paloma, ¿verdad? Paloma, gracias, las 11 de la noche de un sábado. Paloma, mañana a las 7 de la mañana nos vemos en la plaza, ¿verdad? Digo, invitamos a café lo que queramos, pero mañana a las 7 me suena el despertador. Me había costado, no sé si recuerdan, antes a las 3:30. Una locura más, pero bueno, lo podemos contar. Mañana a las 7 nos vemos para tomar café. Hicimos esta fotografía. En el mismo sitio colocamos un autobús. En el mismo sitio colocamos un autobús 92 años más tarde. ¿De acuerdo? Para que quede para la historia y forme parte de ese libro. Aparecíamos, mi querido amigo Miguel Barrenuevo, un servidor vuestro, y a la derecha Antonio Vázquez Olmedo, el propietario de la empresa Vázquez Olmedo. El mismo autobús. ¿Cuántas veces le dimos de foto, verdad, Paloma? Esta es la foto, esta no es el enfoque. Gracias vitalicias, Paloma, por haber hecho eso ese día. Antonio, bueno, Antonio y yo creemos, como tenemos siempre ese gusanillo de que tenemos hambre, Antonio y yo tenemos hambre. Cuando tenemos hambre no paramos, entonces nos damos un feedback continuamente y trabajamos. Y poco más. Yo creo que aquí me despido a vosotros, porque yo creo que así es mejor que contigo. Querido Joaquín, gracias eternamente a ti. Esto lo he hecho simplemente por amor. Lo he hecho siempre de una forma altruista y lo seguiré haciendo. Sabe que nunca he ido a pedir nada, pero no lo digo como, sino porque no quería. Joaquín Carlos, no, lo he hecho por amor, simplemente. Y hay algo que repito continuamente a los que estáis aquí hoy, que sois mi familia, mis amigos, los padres de mis queridos alumnos, mis alumnos ya mayores, personas del colegio. Usted y yo estamos de paso por todos los que estamos aquí. Este legado lo vamos a dejar. Podríamos haber no hecho nada, pero tiene que sentirse orgulloso. Tiene que reivindicar esto que ha hecho. Tiene que pedirlo que se le reconozca a mí. Yo lo que he hecho lo quería reconocer al principio, en la memoria de todos los que me han ayudado. Porque solamente le digo, nunca dejen su empeño, porque con personas que trabajamos, con personas que tienen ganas de hacer las cosas, yo creo que creamos un mundo más justo y mejor. Así que gracias expresadas en 1.000.000 de veces. Espero no haberos pensado, pero que cuando vayáis por esa puerta, como le diga a mi alumno, habráis dicho, bueno, don Carlos nos mostró lo que hacía y a lo que se dedica. Y lo hago por amor solo y exclusivamente a la vida. Gracias, Ana, gracias de corazón por venir esta tarde aquí para acompañarme. Es para mí un placer. Yo creo que no estoy a la altura de la gente que me acompaña. Gracias de verdad por venir. Gracias a mis compañeros, gracias a los papás que estáis ahí. Don José Andrés, saben que les molesto un día cierto, no. Gracias de corazón, María del Mar. Gracias por estar. A mi familia, gracias. Yo creo que no he olvidado nunca, pero es verdad que me ha costado mirar siempre. Pero lo he hecho por amor, es que eso no se puede quitar. Eso, la mi mujer, que ya, no sé, algún día me deja atrás, porque es verdad que no tiene nada que cosas, ¿verdad? Me levantaba así, pero bueno, yo me caigo del cole y llego cada día más rápido. Pero dice que, claro, no sé, a todos los que estáis, y que no hemos podido echar una hora más tiempo libre, más tiempo dedicado, más tiempo ahora, que no se debe dedicar 20 años, por eso mi jefe, digo que me permitáis decir esto así, que no llevan a preparar, ni lo que he dicho ahí simplemente todos los trabajos de 20 años, no se puede dedicar ahora, pero esto lo hemos hecho con tanto amor que sí, nunca hemos funcionado, aunque me cueste, como esa tarde que fuimos, Miguel espera que tenemos que tomar un café, que vamos para Sevilla, que vamos al Palacio de Guadaira, ¿verdad? Que volvíamos a las 2 de la mañana, hace escasamente un mes, porque veníamos de tratar de averiguar algún dato del escultor que hizo la figura de la Virgen de aquí de los Reyes. Gracias, de verdad. Don María del Mar, pues sabe que lo he dicho muchas veces porque digo una cosa, y me vais permitiendo que diga esto. Yo creo que estas son las cosas. Esto es el currículum oculto, que no se grabaría y se va a grabar. Es verdad que me costó trabajo, y lo voy a decir de verdad como llegué a ustedes, ¿no? Decía, ¿cómo llego a esto García del Olmo? ¿Cómo llego a esta familia? Debo contactar con él. Hice un vaciado extenso de todo lo García del Olmo.
hasta que conseguí dar con una persona en la Universidad Pablo de Madrid, ¿verdad? Que sea secreto público, y contacté también, creo que era el turismo, y le mandé el correo, que creo que le mandé ya tantos correos que se puso en contacto conmigo, ¿verdad? Y agradeceré eternamente que además me quisiera probar el libro ese, porque su padre para mí no yo siempre he pensado que tenía que estar viviendo de la infancia. Yo creo que nunca se ha reconocido a García de Olmo, todos los padres, el querido alcalde de la Paso García de Olmo de Antequera, siempre ha sido una persona para conocer. No sé, los compañeros del Colegio Tecnológico, Emilio Castro, abuelo fue para mí y seguirá siendo fuente de inspiración, ¿no? Maestro que tristemente, bueno, con él yo quiero ir terminando, pero pido de la energía. Con Emilio Castro y con Sebastián Roca he hecho yo recuperar la de memoria histórica. Con Emilio Castro, Sebastián Roca, he recuperado yo la de memoria histórica, y ahí está. Son dos títulos que han salido y nunca he herido a nadie, nunca he tratado a nadie para que se pueda sentir ofendido. Son dos libros que se han recuperado y nunca mencioné la memoria histórica, sino yo he tratado de tener a la memoria histórica. Antonio, mi vecino, no sé, todos están allegados los que estoy aquí, los del colegio, las personas del colegio, Sergio, Olivia, María, gracias de verdad por estar cada día apoyándome en cosas para mandar a Joaquín, gracias, a Manuel, gracias, que Virgen te queda precisamente para escuchar a mí. Eso no, yo sé que me sigue de vez en cuando desafía ir desde la torre, no Juan Antonio sabe que eso lo sé. Gracias por lo que Dios me ha dado físicamente, gracias Luca, Manolo, gracias Terna, Alberto, gracias y gracias Gabriel. Ya me quiero comentar porque entienda que soy enamorado de los papeles, gracias Eterna, os vais siempre. Madre mía, ¿eh? Qué intervención, ¿verdad? A mí me han quedado claras dos cosas, ¿eh? Que hay todavía muchas cuestiones que si no hemos leído los 20 libros vamos tarde, ¿eh? Vamos a empezar, que vamos tarde, ¿eh? Y segunda, que si alguna vez suena el teléfono y llama a don Carlos pidiendo una información, dénsela, ¿eh? Porque él no va a cejar en su empeño. No hay escondite posible, ¿eh? De verdad, enhorabuena, me consta que él es muy feliz con este reconocimiento a una labor que él ya hacía, porque ya era un cronista realmente de esta villa de Alhaurín de la Torre. Bueno, pues eso, bromas aparte. Si hay una autoridad aquí que se enorgullece seguro de este nombramiento, sin duda es el regidor de esta localidad, ¿no? Ya antes don Manuel López Mestanza pues nos ha contado, ¿no? que había ese interés desde hace tiempo. Él es ampliamente conocido por todos, no hace falta que le presente, y no solo porque haya sido 7 veces elegido con mayoría absoluta de forma consecutiva como alcalde, desde su investidura en 1996, una investidura que llegó tras aquel mandato como gobierno de salvación, ¿verdad que sí? También es conocido y apreciado por sus vecinos, por su incansable trabajo para el impulso y el progreso de esta localidad, que hoy da un paso más, por lo que simboliza para esta villa de Alhaurín de la Torre tener su primer cronista oficial. A continuación, ahora sí que vamos a asistir a ese momento en el que se hace entrega del diploma que acredita a don Carlos San Millán y Gallarín como cronista oficial de la villa, y para ello vamos a recibir con el aplauso que se merece al alcalde de Alhaurín de la Torre, don Joaquín Villanova Rueda. Bien, querido alcalde de Antequera, compañero, amigo, él es docente y disfruta seguramente con todo lo que representa la cultura y la literatura y lo que es sin duda alguna la investigación. Yo a Manolo Barón lo conozco antes de ser alcalde y yo creo que fue en el 2011 cuando entraste de alcalde, es decir, que ya llevamos unos pocos de años también. Yo empecé mucho antes empecé. Iba a Antequera yo a dar mítines allí, cuando J. Carmona era un niño de BUP. Hoy es un parlamentario brillante y hoy es un hombre de responsabilidad en el Partido Popular de Málaga y de Andalucía. Yo, ¿qué os voy a decir? Porque todo lo que tengo que hacer es agradecer
eternamente lo que Carlos Zamillán ha hecho. Cuando yo entré de alcalde nada más que había un libro, que era Historia de Lauro Betu, de Alaurín de la Torre, Alberto Messerman. Y hoy hay más de 60 libros. Y él, 20 libros, que se ha inflado de trabajar, porque es que este hombre es inagotable, incansable. Es un hombre que vive con mucha pasión lo que siente, gran docente, muy buen docente, y así me lo dicen los alumnos que lo han tenido. Y desde luego también como investigador, que os voy a decir, porque ¿qué hubiera pasado si Carlos Zamillán no hubiera hecho estos libros? Pues seguramente no se habría inmortalizado de alguna manera esta parte de la historia del pueblo, ¿no? Y a mí me daba mucha lástima porque no somos Antequera. Antequera es monumental, está en el centro de Andalucía, es una ciudad que tiene muchos conventos, tiene muchas procesiones. Es que es una ciudad casi desde el medievo. Y Alaurín de la Torre era una aldea. Y hemos hecho que Alaurín hoy es un referente en calidad de vida, en calidad de los servicios que prestamos. Y somos el municipio que tiene más metros cuadrados de zona verde por habitante. No lo hay en ningún sitio. Vitoria era nuestro modelo y ya lo hemos superado. Es muy costoso de mantener la ciudad, pero merece la pena. Hay calidad de vida. Bueno, yo creo que todo lo que había que hablar era precisamente de él, de Carlos Zamillán, porque todo... Además, yo le decía, Carlos, te voy a pagar un viaje con tu mujer, unas vacaciones por ahí a Mallorca. No, nada. No me ha aceptado nunca nada. No, bueno, después sí le hicimos el reconocimiento más bonito, que es hijo adoptivo de la ciudad. Es decir, que lo de cronista era ya ponerle, como aquel que dice, el lazo, porque ya era cronista de este pueblo y siempre ha defendido la historia y ha defendido las costumbres y las raíces culturales de este municipio, que va ganando cada vez más en recuperar el pasado. Yo me acuerdo, el libro de Emilio Castor Robledo me costó un dolor de cabeza, porque había mucha gente un poquito de derecha que ya casposa, antigua, y no veía la que me formaron cuando se presentó el libro. Y digo, tranquilo, que va a venir uno de derecha, y era Sebastián Roca. Después se hizo el libro de Sebastián Roca. Él nunca ha sido un hombre que ha querido, de alguna manera, perjudicar a nadie, ni ha querido reabrir heridas, ni nada. Pero sí era importante que Emilio Castro Robledo se recordara, porque los alumnos que tenían... Yo me acuerdo por Juan Prado, me acuerdo por mi abuela, me acuerdo por Juan Perea, que se hablaba de que este hombre había que hacerle un homenaje. Yo me acuerdo y yo decía, ¿quién es este hombre? Pues él nos lo ha dado a conocer con mucha profundidad y le estaremos eternamente agradecidos de lo que ha hecho. Emilio Castro Robledo fue un gran maestro, de ahí, de esa clase que él daba, salieron pues gente que fueron después jefes de la policía de Málaga y gente que llegaron a ocupar puestos importantes y relevantes. Y eso fue por la capacidad que tenía este hombre. De modo que haya conseguido que su nieto esté aquí, pues es un honor, un orgullo. Juan Antonio García, de verdad que te estoy muy agradecido por todas las palabras. Tú has mamado aquí en Alaurín, en el Gerald Brennan, el decano de los institutos, ¿no? Y ¿qué os voy a decir? El amigo Arana, Alberto, lleva al museo de Antequera. Antequera tiene un museo impresionante y es una ciudad, digamos, pujante, una ciudad que nunca deja de mirar a su historia. Siempre estará ahí presente en todo lo que se hace en Antequera. Nosotros, desde luego, pues seguimos luchando, seguiremos trabajando para seguir investigando, para seguir fomentando el que se investigue, para que la historia de Alaurín se vaya inmortalizando con esos libros que se han publicado, que se han hecho. No vamos a parar nunca. Nunca vamos a parar, porque un pueblo sin cultura es nada. Es como en el mundo, ¿no? El amor, ¿no? El amor, se escribe poesía, se hacen películas, lo importante que es el amor en el mundo, ¿no? Pero y la cultura, lo importante que es para todos nosotros. Un municipio que no tenga raíces culturales, que no tenga... Y aquí en Alaurín hemos recuperado muchísimas cosas que estaban perdidas. Las hemos recuperado. Somos un pueblo joven, un pueblo nuevo, aunque tenemos una historia de más de 2000 años, pero sin embargo somos un municipio que no hemos querido bajo ningún concepto que las personas que vengan a vivir con nosotros,
que se sientan a gusto con nosotros, que nosotros los recibimos con los brazos abiertos, que se integran, como él se ha integrado desde el 2003, al final terminamos construyendo un municipio que siempre, digamos, saldrá hacia arriba con la cultura y la historia. De modo que muchas gracias a todos vosotros, a todos los familiares que habéis venido de Carlos San Millán. Todas las palabras que diga es poco, de verdad que os lo digo, es poco. Ahí tiene grandes amigos aquí en Alhaurín, grandes seguidores de sus conferencias, Miguel Barrinuevo, Pedro Cruz, Fernández, y siempre, la verdad, también tengo allí detrás a Santi Arco, de allí de la finca esta histórica del Alamillo. Lo curioso, porque ya no corresponde hablar más, ya es demasiado lo que la hora que se ha hecho, y además estas sillas son muy incómodas, ¿sabes? En la Casa de la Cultura hubiéramos estado mejor, pero es que allí ahora hay jazz a las 8 y por eso no lo podemos hacer aquí. Pero bueno, estamos aquí escuchándolo a Carlos San Millán, aprendiendo y recordando todo lo que ha hecho en estos 20 libros, que ha sido espectacular. Tiene una mente prodigiosa. Yo lo que digo es lo que digo, que vamos a seguir apostando porque la cultura, el patrimonio cultural no se pierda, porque al final es lo que vamos a dejar, porque todos estamos de paso y como no dejemos documentos escritos y libros hechos, resulta que no vamos a tener la oportunidad de inmortalizar la historia de este municipio, que tiene una gran historia. Y una cosa, que cuando él empieza un trabajo, de ese trabajo salen 10. Es que es curioso, siempre, porque empieza el desenredo, hace una línea de investigación y de ahí salen 10 trabajos más. De modo que es incansable y le estamos eternamente agradecidos, siempre. Y al alcalde de Antequera, muchas gracias, Manolo, por estar aquí con nosotros, también nuestro querido hijo adoptivo. Yo la verdad es que estoy sinceramente emocionado por lo que este hombre ha hecho por todos nosotros. No hay palabras de agradecimiento ni hay medios que puedan sustentar y pagar, compensar lo que ha hecho. De modo que él se merece un gran aplauso. El mérito es vuestro, en eso también que lo digáis que es así. Gracias de verdad. Gracias.